¿Qué onda, pandilla? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, sea la hora que sea que estén viendo este nuevo episodio, este nuevo podcast, el podcast adictivo, como ya lo bautizamos por acá. Espero que estén muy bien y pues de nuevo agradecerles como siempre que nos estén otorgando un poco más de su tiempo y pues seguimos trabajando en estas buenas sesiones que están especialmente hechas para todos ustedes. Así es que esperemos recibir ese apoyo de todos ustedes con sus comentarios. Díganos qué les ha estado pareciendo todos estos podcasts, los invitados, a quién también les gustaría que tuviéramos. Y pues bueno, sin mayor contratiempos y para qué hacerlos esperar aún más. Como verán, ya tenemos aquí a nuestros amigos, este muy buen proyecto que nos está visitando acá en México. Ahorita pues los tenemos en la Ciudad de México y bueno, les agradecemos mucho el que estén acá con todos nosotros. Vamos a presentar el proyecto Diceo y Dodo Sound, que pues bueno, se encuentran acá con nosotros en el podcast adictivo. ¿Cómo están, chicos, chicas? Muy bien, ¿cómo estás? Estamos muy contentos de estar aquí. Gracias por el espacio y como decíamos fuera del micro, lo estamos haciendo pasar hoy, ¿no? Así que agradecidos. Un gusto estar aquí. Gracias por vuestro tiempo y por vuestro espacio. No, al contrario, chicos, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo, el trasladarse. Sabemos que es un poco complicado aquí en la Ciudad de México, esta ciudad caótica, pero muy linda, que espero que le estén pasando acá. Llegaron, ¿qué? Hace más o menos una semana. No. Pues aterrizamos desde España aquí en Ciudad de México. Lo que pasa es que esta vez el tour lo hemos empezado en Guadalajara. Ajá. Después fuimos a Querétaro, después volvimos aquí para el Vive Latino, ¿no? Claro. Entonces llegamos aquí el sábado para el show del Vive y ahora estos días ya estamos aquí quietitos en el mismo hotel, que no es poco. Claro. Muy bien, chicos, pues la verdad es que hemos estado viendo y viviendo muchas cosas a lo largo de este tiempo con este gran proyecto que les confieso mucho, a mí me gusta, me agrada bastante. Gracias. Si no han tenido la oportunidad de verlo, chicos, de verdad se los recomendamos muchísimo. Que bueno, que ahorita ya es complicado con toda esta cuestión de las redes y demás no conocer un proyecto, pero pues bueno, aún así los invitamos. Y precisamente, chicos, me gustaría que nos pudieran pues comentar un poquito acerca de cómo nace este proyecto. Cada quien pues tenía su proyecto, ¿no? Pues, la onda pues un poco más en la onda DJ, ¿no? También en la onda pues en la onda lupera, ¿no? Ahí con solista. ¿Cómo surge esta mezcolanza de unir esas fuerzas y hacer este gran proyecto llamado Diceo y Dodo Sound? Pues mira, nosotros somos los dos muy cerquita de Iruña, Pamplona, que está ya en el norte del Estado español. Y bueno, yo me dedicaba, como bien dices, yo era DJ, sigo siendo, pero ahora menos, de hip hop y de reggae. Claro. En mi ciudad, con bastantes proyectos, tenía sobre todo un par de grupos, uno de rap y otro de reggae, que eran bastante activos por la zona. Entonces a mí me tocaba mucho ir a muchos lugares, fiestas populares, a bares, a las chosnas, como les llamamos ahí, que son las fiestas de los barrios y de los pueblos. Y bueno, estos grupos tenían bastantes llamadas, bastante demanda, y normalmente luego, después de que tocara el grupo, después de que actuara el grupo, a mí me dejaban un ratito para pinchar como DJ, ¿no? Para hacer mi selección. Entonces, bueno, en mi selección siempre había reggae, prácticamente todo era reggae, ¿no? Lo que se escuchaba en ese momento, estamos hablando de principios de los 2000, mientras que Leire, si quieres seguir ella. Claro, sí, como dice Dodo, somos del mismo pueblo, ¿no? De la misma ciudad, y yo en aquel momento estaba viviendo en Barcelona porque estudié allí la carrera, que nada tiene que ver con la música en sí. Yo estudié idiomas, traducción, interpretación, pero allí empecé pues con mi guitarra a tocar en bares, ¿no? De Barcelona y demás, y como bien decías también pues con la estación de looper, grabándome pues loops, percusiones, coros, etcétera. Bueno, y estaba yo componiendo pues mis primeras canciones, mi primera maqueta, etcétera, ¿no? Y entonces un día iba yo en el coche escuchando la radio y empiezo a escuchar una voz que me pareció muy interesante en la entrevista, me gustaban las palabras que decía, luego cantó. Me gustó aún más, y entonces cuando la presentan como Leire Villanueva y Seo de Barañain. Yo digo, vamos a ver, si yo también soy de Barañain, en realidad era de un pueblito de ahí al lado, pero no puede ser que esta chica que está aquí en Radio 3, que es como la estación de radio de... La radio pública. La radio pública española, esta chica sea de mi pueblo, y yo no la conozca, ¿no? Entonces ya me puse a investigar por Facebook, por tal, y bueno, y di con ella, y justo ella acaba de publicar en CD su primer EP.
Y yo acabé de publicar también un primer EP de remixes, ¿no? Pues con acapelas, que si de Damian Marley, que si de... en fin, ¿no? Entonces, claro, quedamos en un bar del pueblo para cambiarnos. Ella me dio su disco, yo le di el mío. O sea, esto suena, o sea, disco físico, escribiéndonos a través de Facebook, o sea, Estamos suena hablando todo de como... 2013, esto Claro, era 2013. claro. Y bueno, hubo buena vibra y enseguida ya la siguiente vez que nos juntamos ya no era para tomar una cerveza en un bar, sino que era delante de un ordenador para ver qué podía salir, ¿no? Qué podía salir musicalmente. Yo ya venía de aprender un poco a producir, todavía estaba todo muy verde, pero bueno, ya sabía manejar Ableton, ya sabía... tenía ciertas nociones de cómo hacer programar baterías, de cómo hacer un tema, ¿no? Una cuestión bastante simple y rudimentaria, pero suficiente como para hacer un poco sonar una canción. Y Leire pues tenía todos los conocimientos que a mí personalmente me faltaban, que eran los conocimientos del lenguaje musical, solfeo, armonías, acordes y por supuesto tocaba también piano, guitarra y cantaba muy bien. Entonces, en ese Entonces momento, me engañó. Sí, en ese momento siempre lo decimos, yo le engañé porque yo venía de este sonido, ¿no? del reggae y tal, y en ese momento me estaba gustando mucho toda la onda del reggae francés, bueno, el dub francés, el rollo sound system europeo, ¿no? Y entonces empezamos a producir una especie pues, de reggae digital con influencias pues, de Stan High Patrol, pero también del rollo de King Jamis, de los 70s y 80s en Jamaica, y a escribir unas letras entre los dos y ahí ya de repente nos vimos con la primera canción. En la primera tarde que nos juntamos salió nuestra primera canción. Sí, hicimos como 3 canciones en 3 días o algo así. Sí, se llamaba Falling Asleep y desde ahí pues ya a todas las sesiones a las que yo iba, ¿no? A las sesiones a las que a mí me invitaban ya, porque no solo iba con los grupos, sino que también ya pasó un tiempo y me llamaban a mí de muchos lugares para pinchar. Pues ya empezaba a venir Leire, ¿no? Y en la primera sesión cantaba un tema, pues solo teníamos un tema. Y en la segunda sesión ya teníamos 2 canciones. Esto fue verano de 2014, ¿no? Y de repente a la de 2 semanas me llamaban otra vez y íbamos con 3 canciones. Y al final o sea, del verano... componíamos un tema y ese fin de semana lo cantábamos en directo. Era así. Sí. Recordamos perfectamente dónde estrenamos, por ejemplo, Fresh Air, dónde hemos estrenado Zombies. O sea, hay lugares que sabemos dónde fue la noche que las cantamos por primera vez, ¿no? Y como decía Dodo, el verano iba avanzando, íbamos teniendo más canciones. Y conforme avanzaba el final del verano, cuando me llamaban, oye, te llamamos del Gasteche de Leiza para tocar este fin de semana, pero ¿puede venir la chica esa que está cantando contigo por ahí y tal? Y yo, sí, venga. no os preocupéis Empezó que un poquito viene. así, ¿no? Como... No os preocupéis que viene. Total, que en una de esas, con uno de los grupos nos fuimos a Francia, uno de mis grupos nos fuimos a Francia. Y antes del concierto de mi grupo, subió Leire al escenario, que no había escenario, pero bueno, subió, y cantó un par de canciones. Y estábamos en Francia, y este sonido en Francia pues ya era más apreciado y más querido, y unos chavales franceses que estaban por ahí viendo nuestro concierto dijeron, oye, nos gustaría que vinieseis a nuestro festival el año que viene en nuestro pueblo. Y Leire, que habla francés perfectamente... claro, nos pidieron el email de contacto y demás, y en aquel momento, pues lo que os decimos, teníamos como 4 temas o algo así, pero bueno, yo por supuesto les di el email, estuve un ratito hablando con ellos y volvimos a casa, etcétera, y a las semanas nos contactaron. Y esto era para abril de 2015, ¿no? Y claro, era de repente un festival de Francia que nos quería contratar como Iseo Ando Do Sound, ¿no? Sin casi existir Iseo Ando Do Sound en ese momento, claro. o siendo como muy el germen. Y digo, es importante la fecha, que era abril de 2015 este festival, porque eso fue lo que realmente nos hizo como poner el foco y decir, vamos a terminar estas canciones, vamos a hacer un disco. Y Cat Platoon, nuestro primer álbum, sale el 23 o 21, algo así, de abril de 2015. 2 días antes de llegar a este festival, ¿no? Sí. Así fue el inicio. Y ya este festival, bueno, pues fuimos con los colaboradores que teníamos en el proyecto, que eran... saxofonista, Julen García, trompeta, Alberto Sanzol, que luego formaron parte de nuestra sección de vientos, de nuestra banda, los Mouse Hunters. Y aquello ya pues sentó la base de empezar a buscar conciertos y a aceptar ofertas y a movernos no solo por Euskal Herria, por nuestra zona, sino también a ir a Cataluña en un principio, luego bajar a Madrid. Y bueno, ya a comenzar, era un principio en el que nosotros hacíamos el booking, nosotros hacíamos la promo, nosotros producíamos el disco, nosotros hacíamos todo. Entonces, pues la verdad es que fue muy agradable y muy bonito ver que eso crecía tan rápido, ¿no? Sí, vaya que dicen ahí ya las cosas cuando ya están como predestinadas, cuando ya es un hecho que se den solitos, se da todo, ¿no? Automáticamente podrían decirse, ¿no? Y yo creo que dirían por ahí es cosa del destino, ¿no? Que ya tenía que haber sido de esa forma. Bueno,
un servidor luego así piensa, pero porque yo pienso que a veces no son coincidencias, sino que ya son formas que por ahí la vida te lleva a todo lo que has trabajado, ¿no? Y qué bueno que se haya dado así, porque a veces es muy difícil para los proyectos musicales el poder darse primero a conocer, ¿no? El tener esos espacios. Bueno, de hecho, nosotros sabemos mucho de esa dificultad. También yo cuando empecé con Leire, yo tenía 26 años, llevaba haciendo música desde los 15 años y nosotros se puede decir que prácticamente tocábamos por el bocata y la cerveza Claro. durante muchos años. O sea que sí, por supuesto, sabemos de esas dificultades, de lo que es poner en marcha un proyecto. Yo, de hecho, diría que es la fase más complicada de un proyecto musical. Claro. Sí, y también una diferencia, o sea, que en aquel momento lo que os contábamos en nuestros inicios, que nos cambiamos la maqueta en físico, que eso ya yo creo que ya no pasa, ¿no? Suena casi muy nostálgico. Cuando nosotros empezamos no existía Spotify, por ejemplo. Claro. Existía Facebook y ya había un poco de redes sociales, aunque Instagram yo creo que, sí existía... Bueno, estaba sí todavía existía, como muy... pero no era mayoritario. Claro, ¿no? Entonces también han cambiado totalmente cómo nos podemos publicitar, por así decirlo, cómo podemos compartir todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, sí, era un momento pues muy diferente al que tenemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, hay que ir adaptándose siempre a lo que hay y surfeando la ola. Que ahorita me gustaría que volviéramos como a este tema, pero me voy a retroceder un poquito en esa cuestión de ya ese primer show, ese primer festival, ¿no? Ya con canciones propias, ya todavía con un show pues preparado, ¿no? Porque integraron, como mencionan, pues a una sección de metales, por decirlo de alguna forma. Y ya de ese show, ¿qué fue lo que pasó con el proyecto? De decir, bueno, ok, nos fue bien, o ya está integrado, ya está armado, ya sonamos, ya salió, ¿no? Ahora, ¿qué sigue con el proyecto? ¿Qué dijeron después de bajar del escenario? Pues tuvimos una pequeña reunión. Y yo les dije a los chicos que teníamos que darle duro porque íbamos a ir por el mundo con este proyecto. Venga. Y de vez en cuando lo hablamos porque lo dijimos el primer día. Era un momento muy bonito, estábamos muy ilusionados. Acabamos de sacar disco, con lo cual teníamos por delante toda una campaña de promo amateur, que básicamente era un mailing a todos los lugares donde creíamos que nos iban a poder dar un pequeño espacio, radios, blogs, webs de música. Y entonces vino una época de mucha ilusión, de tocar mucho, de movernos, ya empezar a salir un poco de nuestra tierra, no solo con esta primera presentación en Francia, sino, como te digo, fuimos a Cataluña, fuimos a Barcelona, fuimos a Madrid, fuimos a Cantabria. Entonces, y bueno, y no paramos de trabajar, de mejorar el show, de intentar, pues eso, crear un momento, ¿no? Que nos ayudara pues de sacar vídeos. En ese momento no teníamos ni el presupuesto ni quizás el conocimiento como para hacer videoclips. Claro. Entonces nos decantamos mucho por el formato del live session. En un estudio, exacto. Que al final era algo que más o menos sabíamos hacer, era tocar en directo, ¿no? Entonces, y de hecho eso se ha convertido en una señal de identidad también de nuestro proyecto, el hecho de más que decantarnos por el videoclip, que también nos gusta y que lo trabajamos, pues hacer live sessions, ¿no? Y tocar música, grabar en directo y pensar un poco un lugar bonito, pensar ya sea una canción nuestra o un remix o un cover de alguna canción que nos gusta, pues para dar a la gente algo tan bonito como el directo, ¿no? Y que la gente nos pueda escuchar con un punto de realidad, no solo esa parafernalia que rodea un poco lo que es un videoclip musical. Claro. Entonces sí, después de aquel momento y aquel verano del 2015, tuvimos lo que fue nuestra primera gira, con cartel, con todas las fechas. Contactamos pues con gente, amigos nuestros que se dedicaban al diseño, empezamos también a llevar nuestro CD a vender en algunos lugares. Sí, también en los inicios, cuando encima de eso las redes sociales o Spotify incluso no era algo como tan fuerte, aunque creo que si empezáramos hoy en 2025 también seguiríamos pensando nosotros por el tipo de artistas que somos, que después de lo más importante que son las canciones, los siguientes son los shows, o sea, y la verdad es que siempre hemos trabajado mucho y hemos tenido muy presente que tenía mucha importancia tener un buen show. Y entonces al principio era, aparte de intentar hacerlo lo mejor posible, también era que se nos viera, o sea, teníamos que dar como todos los conciertos posibles, por así decirlo, ¿no? Y lo que decía antes Dodo, que a muchos sitios al principio íbamos pues por la cena y una cerveza,
pues eso lo hemos hecho muchísimo. O sea, y la verdad es que sentimos que nuestra carrera no ha tenido como grandes como picos de viralizarse. Bueno, hemos tenido momentitos así, pero no que hemos saltado como la fama, por así decirlo, de la noche a la mañana. Y eso yo creo que también que nos hace pues ser gente como muy sana, ¿no? Porque ha sido todo como con un crecimiento progresivo, pero sí que eso, que al inicio pues había que tocar todo lo posible para que pues nos vieran aquí y allá y hubiera un poco ese comentario, ¿no? De oye, este grupo que anda y yo creo que eso, bueno, pues tuvimos suerte de tocar mucho desde el principio, la verdad. Claro, y qué bueno que se diera así. Que precisamente cómo fue esa respuesta, cómo sintieron esa respuesta, porque normalmente en Europa, bueno, con los referentes que en un principio nos dieron, ¿no? Que también para ahí voy, en esta cuestión de cómo decidieron primero de vamos a sonar así, ¿no? Esta cuestión, pues, un poco robadop, un poco dub, mezcolanza también ahí en la cuestión, como dices, orgánica de los instrumentos. Es un show diferente, ¿no? Del que normalmente se ve en Europa, ¿no? Son muy pocos los que integran esa parte, ¿no? La parte del DJ con un acto en vivo, ¿no? ¿Cómo les resultó? Bueno, primero, ¿cómo fue esa decisión de vámonos por esta línea? Y después, ¿cómo les resultó ya aplicarla en un show? Porque sí es totalmente diferente y también es mucho trabajo. Bueno, lo de los instrumentos de viento yo creo que nos viene dado en nuestra ciudad, porque bueno, en nuestra ciudad y en nuestra zona geográfica hay mucha tradición de lo que se llama ahí charangas, ¿no? Charangas que son básicamente un bombo, unos platillos y una caja y luego cantidad de instrumentos de viento, ¿no? Es una formación que tiene pues trompetas, saxofones, trombones, tubas, helicones. Wow. Y entonces hay mucha costumbre de eso porque están las fiestas de San Fermín, que luego también pues inspiran o son similares a las fiestas pequeñas de cada pueblo, ¿no? Y ahí las charangas van toda la tarde dando vueltas por ahí. Entonces, pues, se puede decir que hay una buena cantera de instrumentos de viento y viento metal en nuestra ciudad. Eso sumado a que hay un buen conservatorio también de clásico, pero también de jazz. Entonces hay una escuela importante de muchos músicos, algunos más mayores que nosotros, que siempre pues, han estado presentes en grupos, ya sea en grupos de reggae, en grupos de funky. Y bueno, personalmente en mis grupos de hip hop siempre había acompañantes, pues saxofones, trompetas también. Y eso es algo que nos vino dado, ¿no? A mí me gusta mucho, me parece, junto con otros elementos, me parece que uno de los elementos distintivos de las canciones de reggae, por lo menos las que a mí más me gustan, es una buena sección de metales, ¿no? Claro. Es una buena sección de metales que le da ese aire, esa melodía, que sobre todo a veces para empezar el tema dices, boom, ¿sabes? Sí. Ya está aquí, ¿no? Y eso es algo que, bueno, no es... Has mencionado algunos, hay muchos proyectos también que han añadido ya sea una trompeta o una pequeña sección de vientos o algunos una gran sección de vientos. Es más común en las bandas que en los proyectos como el nuestro de dub, ¿no? Digital, pero bueno, ni somos los primeros ni seremos los últimos. Sin embargo, creo que la suma de elementos quizá ahí sí que hemos sido un poco únicos, originales, ¿no? Con una voz como la de Leire, con el dub en directo, con una sección de vientos extensa, ahora también tienen sintes en directo, sintetizadores. Entonces, bueno, sí que eso viene dado un poco por la tradición de músicos tan buena de vientos que tenemos ahí en el norte y luego también por nuestras propias influencias, ¿no? A mí personalmente es un sonido que siempre me ha encantado, el de las trompetas, el de los saxos, el de los trombones. Entonces sí, siempre ha estado ahí. Al principio era uno, luego fueron dos, luego entró también una tercera con la flauta, luego saxofón barítono y ahora pues eso, tenemos una full band de metales que también tienen otros instrumentos ahí secundarios y que son nuestra banda y nuestra apuesta de escenario y de directo. Sí, y con respecto al show que decías, ¿no? Cómo hemos ido implementando eso, sí que es verdad que justamente esto que dice Dodo ahora de cómo se fueron integrando cada vez más Mouse Hunters y han acabado siendo pues una sección completa, eso también se ve reflejado en nuestros discos. O sea, en Cat Platoon hay un solo de trompeta, hay un solo de saxo, porque era lo que... Y lo demás, que luego hemos como... Hay un par de fanfarrias también en Freser y en Cat Platoon. Sí, pero ahora en directo, porque son... en el disco también. Bueno, en Cat Platoon sí, pero en Freser... También. Ah, vale, iba a decir que es un sinte pero que era algo hemos replicado, ¿no? que salía sobre la marcha. Sí. Ok, también hay arreglos que eran como sintes que habíamos hecho nosotros que ahora son los vientos los que replican, porque en aquel momento no había una sección de vientos como tal. Eso también ha pasado en algunos temas, ¿no? Luego en Roots in the Air, en el segundo disco, sí que...
ya estábamos formando la sección y entonces ya aparecen en varios temas, ¿no? Como sonando como sección y demás. La fuimos afianzando en directo y ya en Blossom, en el tercer disco, y en el cuarto, en La Tormenta, pues tienen como... No sé si te diría más peso, pero sí que estamos como más mimetizados en lo que es a nivel compositivo de las canciones, ¿no? Y eso, bueno, pues también en el show se va viendo reflejado, o sea, el peso que tienen, la importancia que tienen. Y bueno, sí, se ve la progresión a través de los discos también, la verdad. Y precisamente ahí, ¿cómo es el modelo de trabajo o el proceso de trabajo en esta cuestión? Porque me imagino que, no sé, bueno, que si nada más se dedican a componer y la parte musical, o los dos traen una idea, la aterrizan y de ahí se hace la mezcolanza y de ahí el trabajo. ¿Cómo es ese proceso también? ¿Cómo es un día de trabajo en el estudio con Isai Dada Sound? Pues mira, es curioso porque yo creo que en los estilos donde nosotros nos movemos, y creo más todavía si la cantante es mujer, me atrevo a decir que tendemos a pensar que yo soy quien escribe las letras y Dodo es quien se ocupa de hacer los rhythms, ¿no? Y nada más lejos. Y Isai Dada Sound es todo lo contrario a eso. Porque Dodo es un letrista increíble que la gente no se imaginaría letras que ha podido componer él de nuestros temas. Y bueno, y como decía Dodo antes, pues el peso más del conocimiento musical, armónico, compositivo y demás, pues recae más sobre mí, ¿no? Entonces, los dos componemos letras, los dos escribimos las instrumentales y la verdad es que es curioso porque yo creo que los dos somos conscientes de que ninguno de los dos solos seríamos capaces de escribir una canción de Isai Dada Sound. O sea, los dos somos indivisibles a la hora de componer y eso no significa que lo hagamos todo al 50-50, porque a veces pues uno llega con una letra o le ha fluido más y bueno, y la letra funciona genial y se queda y pesa más sobre uno o viceversa. Pero es que no podemos hacer solos una canción de Isai Dada Sound por lo que aportamos cada uno, ¿no? En cada canción. Entonces es verdad que una vez Dodo describió nuestro proceso creativo como conducir un coche con dos volantes. Y es eso lo que hacemos, ¿no? Sí, como esas naves espaciales, ¿no? Que hay dos pilotos y, Sí, claro. y cada uno tiene que hacer unas cosas. Sí, exacto. Pero igual de repente uno le pegan un disparo de Star Wars y entonces el otro puede, ¿no? Claro. Hacerlo del otro y mientras se repone. Sí, es de esa manera. Y bueno, y luego también añadiendo al proceso, cuando entran los vientos, pues en los vientos sí que es verdad que hemos tenido una dinámica. Alberto Sanzol, que es el trompetista, podría ser considerado como el maestro, ¿no? De los Mouse Hunters. Muy bien. Él es el que bueno, suele componer buena parte de las líneas de vientos, se toma un ratito cuando una canción ya está empezada para venir al estudio, escucharla, escuchar nuestras sensibilidades y un poco por dónde vamos, y juntos creamos un arreglo que luego él divide en voces, hace las partituras y vamos al estudio a grabarlo ya pues con toda la sección. Claro. Y es curioso porque hay muchas... ya nos conocemos con Sanzol desde hace muchos años, entonces él sabe perfectamente lo que buscamos en cada tema. Cuando hablamos de una energía para este tema, queremos, pues, o sea, a veces las explicaciones son tan básicas como queremos que la gente mueva la cabeza, o sea, queremos este vibe, ¿no? Y tal. O luego hay veces que cuando ya nos juntamos con él a la hora de buscar las ideas de los vientos, nosotros ya hemos compuesto la melodía, por ejemplo, sin ir más lejos me viene ahora a la cabeza los vientos en La Tormenta, que claro, abre el álbum de En La Tormenta, pues esto estaba grabado por nosotros, sí. O sea, lo cantamos, ¿no? Entonces, a veces también lo escribimos con un sinte, ¿no? En el teclado, pero hay varias melodías de vientos que nosotros hemos grabado en el micro, o sea, yo cantándola y le hemos dicho, esta es, ¿no? O hemos partido de ahí y luego ha acabado variando, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que ya llevamos años haciendo juntos los tres y nos entendemos muy bien, la verdad es que es un regalo trabajar con un maestro como es Sanzol. Se ha conformado bien un equipo, ¿no? En esa parte que eso es bueno, como dices, y esa es la idea de un equipo, ¿no? Porque cuando no se puede, uno no viene al 100 a veces, luego nos toca que no estudia. Sí, ¿no? sí. Entonces, pero también para eso está, digamos, en apoyo, en trabajo, las demás personas. Chicos, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que habláramos
¿Cómo se da esta parte ya de venir a México? Primero vienen a un lunario del Auditorio Nacional haciendo un show increíble. La gente los estuvo pide y pide y pide. Veíamos muchas de esas solicitudes en redes sociales antes de que se anunciara. Vienen lunario del Auditorio Nacional, ahora ya vienen un año, prácticamente, casi un año después, a Vive Latino también. ¿Cómo fue primero esa experiencia de venir a México? ¿Por qué México? Bueno, obviamente, pues de todo lo que estuvieron pidiendo, pero ¿por qué si dijeron, bueno, sí vamos a hacerles caso, a ver a los mexicanos, a ver, ¿qué tal está el Vamos show a ver allá? qué pasa, ¿no? Sí, ¿no? Sí. No, pues en realidad México llevaba en nuestra mente prácticamente desde el principio, porque aunque hemos tardado 10 años de carrera en venir a México, siempre hemos recibido el amor de México, siempre hemos visto los mensajes en redes, siempre hemos leído los comments en YouTube, hemos visto, ¿no?, que había gente que estaba ansiosa por vernos. Lo que no sabíamos es que tenía tanta dimensión. Okay. Pero bueno, luego muchos de los artistas que nos gustan, que seguimos, de nuestro género, de géneros amigos, pues hemos visto cuando venían a México lo que contaban, lo que vivían, lo que ponían en redes. Y bueno, por fin el año pasado nos tocó vivirlo a nosotros. Vinimos al Lunario, de hecho fueron 2 fechas seguidas agotadas. La primera se agotó prontísimo, salió una segunda, se volvió a agotar, estábamos en un sueño antes de llegar y bueno, ya cuando llegamos esto fue increíble. El calor, el cariño, la emoción del público mexicano, luego qué buen saber para ayudar a crear un show, para llevar los tiempos, para escuchar cuando hay que escuchar, para romperla cuando hay que romperla. Y sí, y bueno, ahora claro, hemos vuelto a menos de un año a un festival como Vive Latino, pero también a volver a visitar Guadalajara, a ir a Querétaro por primera vez también en la Sala Arpa con entradas agotadas. Ahora estamos de nuevo en Indie Rocks en un par de días. Esto es un sueño para nosotros. De alguna forma sabíamos que tenía que ocurrir y sabíamos que teníamos que venir a México. Habíamos estado en otros lugares de Sudamérica, nunca en Norteamérica, pero sí habíamos visto que bueno, que esto tenía que ocurrir y cuando vinimos y lo vivimos, pues... Sí, yo reformulo tu pregunta y tú decías, ¿por qué México? Y yo diría, ¿cómo no México? ¿No? O sea, claro, ¿cómo no íbamos a venir? Aunque hayamos tardado, pero hemos encontrado las respuestas aquí, ¿no? Sí. ¿Qué ha significado, digamos, ahorita, o qué significa ya México para el proyecto? Pues mira, nosotros queremos venir a México cada vez que hagamos una gira. Lo veníamos hablando estos Totalmente. días. A nosotros nos gustaría tocar en Ciudad de México tanto como tocamos en Madrid o en Barcelona. Ojalá sea posible con el tiempo, es complicado, estamos a 10.000 kilómetros, las logísticas no son las mismas y no sabemos qué deparará el futuro, pero nos gustaría venir a Ciudad de México, a Guadalajara, conocer Monterrey, conocer Puebla, ir a Tijuana. Sí, la verdad es que eso, lo que dice, estamos muy lejos, sabemos que es ambicioso pensar que... Pero mira, vinimos en junio a hacer los 2 lunarios y a Guadalajara también y no ha pasado ni un año y hemos vuelto, hemos estado en Vive Latino, hemos visitado otras ciudades. Entonces yo creo que sí que es significativo que, aunque hayamos... pasado 10 años de carrera hasta que hemos venido por primera vez a México, que la segunda haya sido menos de un año después de la primera vez, yo creo que eso sí refleja que, bueno, pues que igual tenemos aquí gente, ¿no? Y que sí que había que venir y por tanto, pues, volver pronto, porque es lo que nosotros queremos. Venga, y la experiencia en Vive Latino, ¿qué tal sintieron? Pues muy bonito. Tú sabes, siempre en los festivales, nosotros tocamos en muchos festivales, sobre todo en España, pero también por Europa. Y alguno también hemos visitado en Sudamérica. Recuerdo ahora el Selvámonos en Perú. Los festivales son diferentes. No sabes si vas a tener público. No sabes si la gente le va a dar por ir a cenar a la hora de tu show o si coincides con el headliner. Claro. Entonces no sabíamos qué iba a ocurrir, estábamos nerviosos. Y nos habían hablado mucho de Vive Latino, sabíamos la relevancia, ¿no?, que tiene un festival como Vive Latino y sabíamos lo importante que es para los grupos tocar en Vive Latino. Pero claro, no habíamos estado nunca ni siquiera como público y teníamos 2 shows importantes antes, que eran el de Guadalajara y el de Querétaro. Entonces nosotros llegamos ahí con la intención de hacerlo lo mejor posible, de aprovechar nuestro espacio al máximo. Y bueno, el concierto era en la Carpa Intolerante, que es una carpa que hay para dar visibilidad a proyectos, pues bueno, que están aterrizando un poco en México, ¿no? Y fue una sorpresa increíble, estaba la carpa llena, había la verdad que un montón de gente, nos tocó la hora del atardecer, primer ratito de día, segundo ratito de noche para que también las luces brillaran bien. Fue Todo mágico, fue increíble, arrancamos de una y vamos, o sea, uno de los mejores conciertos que hemos dado en festivales en mucho tiempo. También por la emoción que estábamos sintiendo, estábamos desde el primer momento ya salir y ver tanta gente, ya te quitas ese peso de
encima y luego adelante con esto, adelante, esto es para el público, esto es para México. Y sí, bueno, fue un bolazo. Disfrutamos un montón y además luego pues también tuvimos la oportunidad de ver a bandas que nos flipan en un escenario increíble porque aquello es una pasada, o sea, es una mole de festival. Sí, nunca habíamos estado en un festival tan grande. Ahora entendemos por qué todo el mundo nos hablaba del Vive Latino y claro, que esto es enorme. El venue principal. Fue brutal, ese la verdad. graderío. Sí. Sí, Vive Latino es prácticamente el festival más importante en México y también en Latinoamérica. Claro. Es uno de los más importantes también. Y que de hecho también tuvo ya ediciones tanto, si no me equivoco, España. Sí, en Zaragoza. De hecho, bueno, esa es la primera vez que oímos hablar del Vive Latino. Muy bien. Es cuando vino a España. Pero claro, ahí tienes una Pero había que venir al de aquí. Sí, claro. Y aquí Había que vivir el Vive en el estadio, Claro. en el estadio barra circuito barra explanada, en ese sitio enorme que hay aquí. Había que... Pues eso ya es mar otra de cosa. gente. Sí, sí. Total. Un mar de gente, un mar de altavoces, un mar de artistas también. Claro. Sí. Porque vaya, aquel camerino parecía el escenario principal de un concierto. Sí. La cantidad de gente que había ahí. No, increíble, increíble. Muy agradecidos, ojalá haya más, ojalá se hayan quedado contentos. Nosotros, Sí. desde luego, no podemos decir más que palabras bonitas y gracias desde aquí a todo nuestro público mexicano que se acercó porque nos disteis Totalmente. una alegría y una sorpresa enorme y lo hicimos por Y fue vosotras y precioso. vosotros, o sea que muchas gracias. De todo corazón. De verdad, les agradecemos mucho el que hayan estado aquí. Pues lamentablemente ya nos tenemos que retirar, pero me gustaría que nos pudieran precisamente regalar ese saludo, mensaje que quieran decirle no solamente también a la gente de México, sino como dicen la gente que Sí. también fue a Querétaro, a Guadalajara. Ujú. Ojalá también tengan la oportunidad de poder ir en algún momento a algunos otros estados, ¿no? Ujú. Como Sí. Monterrey, hay mucha escena Sí, de sí. reggae en Ujú. México. Me hubiera gustado también que hubiéramos platicado un poquito más acerca de cómo vieron la escena o si han podido ver Ujú. un poco acerca de la escena del reggae aquí en México Ujú. y si ya les gusta algún exponente mexicano y si también estarían abiertos a alguna colaboración. Pero también, bueno, me gustaría que si nos puedan regalar también ese saludo, ese Claro. mensaje a la gente Claro que sí. de México, por favor. A todo nuestro público mexicano queremos daros las gracias por, primero, la paciencia que habéis tenido en, bueno, pues todo el tiempo que hemos tardado en venir, pero yo creo que ha merecido la pena, aunque haya sido mucho tiempo después de empezar nosotros a hacer música. Gracias por la paciencia, gracias por haber venido a los shows, si es que habéis venido, porque han sido mágicos y todavía no nos hemos ido de México y ya queremos volver. Y luego, pues lo otro que comentaba, sí, por supuesto, yo recuerdo bandas como Ganja, como Los Rastrillos, como Antidoping, la nueva escena del DAB. Bueno, digo nueva porque en España también es nueva, pero ya hay gente con mucho tiempo aquí, como Mami Padme, como la gente de Dub Iration, nuestro amigo Manu y Fofo allá en Guadalajara. Hay cantidad de gente que muy inspiradora, bueno, no solo del reggae, siempre ha sonado música mexicana en España y siempre ha habido ese puente de ida y vuelta y nosotros ahora lo estamos recorriendo y muy felices. Y además de agradecer al público mexicano, también queríamos a nosotros daros las gracias a vosotros como plataforma Claro que sí. por el apoyo que habéis tenido también con nuestro proyecto desde el principio. Total. Es un gusto poder contar con medios como este, amantes de la música reggae, independientes y haciendo un trabajo excelente. Y sí, de nuevo, muchas gracias a todo nuestro público mexicano y a toda la escena también. Y Claro. que sea la primera de muchas. Así es. Exactamente, ojalá así sea y pues les deseamos todo el éxito del mundo, que sabemos que cuando un proyecto trabaja de esta forma, trabaja con esa intensidad, con ese cariño, con ese gusto por lo que hace, ya el éxito o lo que venga a veces queda de lado, siempre es lo que se siente, lo que se hace y sabemos que cuando pasa y se reúne todo eso, ya es ganar, ¿no? Chicos, Así es. de verdad les agradezco muchísimo. Gracias. Pandilla, yo también les agradezco mucho a todos los por vernos. Díganos, déjenos sus comentarios, qué les parece. También si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentarle, dejarles un mensaje, con todo gusto, ahí pónganlo en los comentarios. Muchas gracias al buen Mario que estuvo acá apoyando, desde Alada Producciones también, a los chicos que hacen la magia de todo esto. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a Pandilla, ti. yo soy el Johnny Dread, cuídense mucho. Bye bye.